El angioedema hereditario por déficit de C1 inhibidor se caracteriza por la aparición de ataques de angioedema. Angioedema significa hinchazón, que pueden ser de localización subcutánea, quiere decirse que puede afectarse la piel, o submucosa. Esto quiere decir que puede afectar a los tractos de los aparatos respiratorio, gastrointestinal o genitourinario. Esta enfermedad es debida al déficit de una proteína, el C1 inhibidor, que provoca una activación incontrolada de la cascada del complemento. Esta enfermedad es una enfermedad rara, tan rara que afecta, según los datos estadísticos que tenemos hasta el momento, a 1,09 por 100.000 habitantes, pero al ser una enfermedad rara puede estar con frecuencia infradiagnosticada. Dentro del marco del Comité de Inmunología de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, la SEAIC, se inició un grupo de expertos crear el grupo para el estudio del angioedema mediado por C1 inhibidor. Lo que pasa que con el paso del tiempo los conocimientos médicos se han ido ampliando, viéndose como el mediador final común que estaría implicado en este tipo de angioedema es la bradicinina, con lo cual se tuvo que cambiar el nombre del grupo al del Grupo Español para el Estudio del Angioedema Mediado por Bradicinina. Claro, dentro de la bradicinina englobamos no solo el tipo de angioedema por déficit de C1 inhibidor, sino otros tipos de angioedemas, también mediados por bradicinina, donde la proteína C1 inhibidor está en niveles normales y funciona normalmente, como por ejemplo existe el llamado angioedema hereditario tipo 3, que está asociado a estrógenos y que finalmente se ha comprobado que es debido a una mutación en el factor 12 de la coagulación, e incluso estaría implicada la bradicinina en la patogénesis de otros tipos de angioedemas, como puede ocurrir por ejemplo en algunos fármacos contra la tensión arterial alta, que son los IECAS, que el mediador final común también sería la bradicinina. Lo primero decir que como factores desencadenantes de los episodios de ataques de angioedema se han descrito la toma de estrógenos, como son los anticonceptivos orales, las infecciones, el estrés e incluso los traumatismos. Los microtraumatismos que pueden producirse en las manipulaciones dentarias en cualquier consulta odontológica, que ampliándolo diríamos en la consulta del cirujano oral o maxilofacial, en la consulta del otorrino, pueden precipitar un ataque de angioedema. Lógicamente, por la proximidad anatómica con la garganta, la localización faríngea y laringea, hay un riesgo incrementado de que los pacientes con angioedema hereditario por déficit de C1 inhibidor padezcan un ataque de glotis, una hinchazón de la garganta. Claro, este tipo de patología no responde a la terapia, al tratamiento habitual que todos tenemos en la cabeza de glucocorticosteroides, antihistamínicos o adrenalina, sino que precisan de un tratamiento específico para esta enfermedad. En el pasado, debido a que la enfermedad está infradiagnosticada, es una enfermedad rara y poco conocida, se han llevado a cabo muchos procedimientos dentales, que yo siempre digo odontoestomatológicos, por aquello de ampliar un poquito más el área anatómica, sin la premedicación adecuada, es decir, sin llevarse a cabo una profilaxis, una prevención a corto plazo con medicamentos específicos. De hecho, había series que en un 30 o un 40% de los pacientes padecían angioedema de localización en la garganta, faringolaringia. Claro, desde el año 1996 hasta el 2009, en el Hospital Universitario La Paz, donde yo hice la especialidad, fui médico MIR, interno residente, se realizó un estudio con vistas a analizar la eficacia y la seguridad no solo de estos fármacos específicos para esta patología, sino un tratamiento oral, en pastillas, en comprimidos, con andrógenos atenuados o con antifibrinolíticos. Y claro, se vio cómo la premedicación de los pacientes, incluso aunque estuviesen en un estado demasiado mínimo de gravedad de la enfermedad,
era preferible y era lo suficientemente efectiva como para prevenir la aparición de brotes de angioedema de localización faringolaringea. Claro, he hablado de especialistas del área ORL, pero nos paramos a pensar y podríamos ampliar el radio de acción. Por ejemplo, si tenemos una hernia discal cervical que la tiene que operar un traumatólogo o un neurocirujano, ¿qué pasa si el paciente llega a la consulta y no le dice a estos profesionales de la salud que padecen angioedema por déficit de C1 inhibidor? Como he dicho anteriormente, esta enfermedad, el angioedema por déficit de C1 inhibidor, es una enfermedad rara, afecta a 1,09 por 100.000 habitantes. A eso hay que sumarle que el tratamiento normal, por así decirlo, que siempre se nos viene a la cabeza de cualquier angioedema con glucocorticosteroides, antihistamínicos o adrenalina, es inefectivo. Estos pacientes que conocen su patología, con frecuencia cuando se van de vacaciones a algún lugar, siempre se preguntan cuál es el hospital más cercano de esa localización. ¿Tendrá el personal de la urgencia del hospital o el personal sanitario en general los conocimientos adecuados sobre esta enfermedad rara? Y es más, ¿tendrán, si yo me olvido el tratamiento específico en mi casa, en mi domicilio, dispondrán de la medicación específica en el hospital? Yo puedo decir que en mi hospital disponemos de los fármacos específicos. Claro, nosotros damos sesiones de forma periódica al personal sanitario para que esté concretamente informado sobre esta patología, y lo que ocurre en esta patología de enfermedad rara sería extrapolable a otras enfermedades raras que se puedan producir. Entonces, quiero decir que por lo menos en el servicio de urgencias, más a título personal, disponen de mi número de teléfono móvil, que estoy localizable 24 horas a pesar de sacrificar mi tiempo libre. De hecho, por contar alguna anécdota, hubo un paciente que se intervino, se operó de un sinus pilonidal y en mitad de una noche de noviembre se abrió la herida, lo que en el argot médico se denomina dehiscencia de sutura, y a pesar de haber estado el personal sanitario con conocimiento de esta patología y con el tratamiento específico, me llamaron y yo gustosamente acudí. El tratamiento del angioedema por déficit de C1 inhibidor podría dividirse en tres grandes bloques. Existe un primer bloque que llamamos profilaxis a largo plazo o tratamiento de mantenimiento, donde el paciente de forma periódica tiene un tratamiento por lo general oral, ya sea con andrógenos atenuados o con antifibrinolíticos, o en casos más graves donde el paciente de forma basal no se controle su actividad basal del angioedema, hay que recurrir a la terapia de reemplazo de forma intravenosa con concentrado plasmático del C1 inhibidor. Son casos excepcionales, claro está. En medicina siempre se ha dicho que 2 más 2 no siempre son 4, por lo tanto hay que individualizar al paciente. Sí, hay que seguir unos protocolos, pero no hay 2 pacientes iguales. En un segundo bloque del tratamiento del angioedema hereditario estaría la profilaxis a corto plazo. Por ejemplo, los procedimientos dentarios, de extracciones dentarias, que un odontólogo las denomina exodoncias, o cualquier otra manipulación que se presuponga que pueda ocasionar un ataque de angioedema. Por ejemplo, una cistoscopia, un procedimiento endoscópico a través de la uretra, puede desencadenarnos un ataque de angioedema, o una colonoscopia. Con vistas a que se prevé que ocurra ese tipo de ataque de angioedema, se administra una medicación específica, antes, a veces durante la intervención quirúrgica o durante el procedimiento endoscópico. Y luego existe un tercer bloque. El tercer bloque es el tratamiento del ataque de angioedema, quizá el episodio más llamativo de esta patología. Un paciente tiene un angioedema, el más grave es el de localización en garganta, faringolaringea, y existe ahí el tratamiento de reemplazo sustitutivo de la proteína que le falta en la sangre, el C1 inhibidor, o otro tipo de medicamentos como bloqueantes
bloqueadores de los receptores de la bradicinina, de esa sustancia que se ha comprobado que es el mediador final común. Cada paciente es un mundo y hay que individualizar el tratamiento en cada uno de estos 3 bloques. Imaginemos que tenemos una paciente que padece un estado mayor, más grave de actividad de la enfermedad, tanto que hayan fracasado los escalones terapéuticos orales que he dicho anteriormente como tratamiento de mantenimiento profilaxis a largo plazo con andrógenos atenuados o con antifibrinolíticos. Esta paciente tenía que administrarse de forma domiciliaria en su casa un fármaco intravenoso, que era la proteína que a ella le falta en la sangre, que es el C1 inhibidor. Si a eso le sumamos que tenía que operarse de una cirugía del área cérvico-facial, visto que está próximo a la vía aérea de paso del aire, podía inducirle la asfixia. Realmente una hernia discal a nivel cervical que comprime médula ósea es de cirugía, más que nada porque la paciente notaba hormigueos, parestesias. Si le sumamos la localización anatómica junto con su estado grave de actividad de la enfermedad, parece lógico que este caso fuese un poco especial. Al hablar de la evolución de la paciente tras la intervención, yo me aventuraría a decir cómo fue la evolución durante la intervención y después de la intervención. La evolución fue buena por varios factores. El primero de ellos, la implicación entre los diferentes especialistas de anestesiología y reanimación, alergología, especialistas en cuidados intensivos y en cirugía traumatológica y ortopédica. Si a eso le sumamos la disponibilidad de los fármacos específicos para esta patología y el haber diseñado de forma metódica antes de la cirugía un plan de administración de la terapia de reemplazo con C1 inhibidor, nos damos cuenta que la evolución dentro de lo que cabría esperar fue buena. Nunca se puede saber, como en medicina, como bien he dicho, 2 más 2 no son 4, pero todo estaba planificado. Como quiero resaltar, no hubo complicaciones ni intraoperatorias ni posoperatorias. La paciente se le resolvió su problema de parestesias y hormigueos y continúa a día de hoy administrándose su tratamiento habitual del angioedema hereditario sin ningún tipo de modificación. La medicina es una ciencia y un arte que está en continua evolución y a diario aparecen publicaciones no solo en este tipo de pacientes con angioedema por déficit de C1 inhibidor, sino en enfermedades médicas habituales, generales, en ocasiones raras como este tipo. Yo habitualmente realizo búsquedas bibliográficas sobre esta patología y no he encontrado una cirugía donde se utilice una terapia tan intensiva. Sí es verdad que hace un año unos autores belgas publicaron el caso de un paciente que operaron de una tonsilectomía. Esto es, le quitan una amígdala, una angina que tenemos en la vía aérea, donde se utilizó una pauta de terapia de reemplazo del C1 inhibidor. Sí es verdad que no utilizaron una pauta tan intensiva como la que se ha llevado a cabo aquí, que es una perfusión casi continua de C1 inhibidor. En medicina, como bien he dicho, 2 más 2 no son 4, está bien los protocolos, pero en ocasiones hay que individualizar al paciente, como bien he dicho. También quiero destacar la implicación entre los diferentes especialistas. No todo es debido a la terapia específica que tenemos para el angioedema por déficit de C1 inhibidor.